alara su solvencia para ser independientes. La Revolución del 52 nos dio el voto universal y secreto. Sin embargo, el modelo del nacionalismo revolucionario hizo del voto electoral un mecanismo de fidelidad al partido y al líder, basamento histórico que finalmente le permitió al propio MNR traicionar las banderas de abril y construir un Estado de capitalismo de Estado sumido a las políticas norteamericanas. En el área política se pretendía una sola nacionalidad, a partir de la uniformización de valores y lenguaje, olvidando la diversidad cultural, que es precisamente una riqueza democrática. La escuela única, en español, la religión, el servicio militar, fueron utilizados para este propósito. La cultura indígena fue convertida en un elemento folclórico. La lucha del pueblo boliviano contra la traición a las banderas de abril por parte de los sectores obreros no logró su objetivo de derrocar al MNR y reivindicar el nacionalismo revolucionario y popular. Al contrario, su lucha fue utilizada para viabilizar la estrategia norteamericana que en esta época implantaba el modelo de la seguridad nacional, basada en la fidelidad de un sujeto, el ejército, a la democracia y culturas occidentales. El golpe de Estado en Bolivia se produjo un 4 de noviembre del 64. Ese mismo año hubo un golpe militar para derrocar a Goulart en el Brasil. El golpe en Bolivia, o los golpistas en Bolivia, se mantuvieron en el poder hasta 1982, cuando se viabilizó la nueva estrategia norteamericana de democracia controlada. En este periodo de lucha, la lucha del pueblo contra la dictadura fue heroica. Cientos y miles de héroes anónimos regaron sudor y sangre por la libertad, la democracia y la vigencia de la Constitución política del Estado. En muchos momentos se logró abrir espacios democráticos. El gobierno del general Juan José Torres de 1970-71, la huelga minera en 1978, 4 mujeres mineras hicieron esta huelga, el reconocimiento y la vigencia de los sindicatos en 1981, fueron acciones de resistencia que carecieron una visión estratégica para hacer de la democracia un elemento de consolidación de un proyecto popular. Al contrario, muchos consideraban que la lucha democrática solamente era un trampolín hacia la dictadura del proletariado. En octubre de 1982 se impuso la democracia controlada. Con este mecanismo se inviabilizó el gobierno popular de Hernán Siles Suazo, obligándole a renunciar antes de concluir su mandato, acorralado por la crisis económica heredada de la dictadura y el cerco de una mayoría congresal derechista, a la vez que se violaba la Constitución política del Estado para postularse a la presidencia a su vicepresidente. Era la época de la inauguración de la democracia de los pactos. El sistema que se impuso durante 20 años se resume en los conceptos de democracia, de los pactos y economía neoliberal. Así se puso un andamiaje para desmontar el aparato productivo estatal y dar paso a su privatización. Naturalmente, en este propósito, no se cuidó los intereses nacionales, sino se dio paso a un festín de corrupción y saqueo para beneficiar a la inversión privada,
cuanto mejor extranjera, al decirse la más eficiente. Con la alternancia de gobiernos solo hubo cambios de matiz, de privatización a capitalización, de relocalización a obreros temporales. Sin embargo, los cambios eran para continuar con lo mismo. Si bien los primeros años de la disponibilidad de recursos frutos de la privatización dieron a la imagen de un boom económico, pronto se tuvo que recurrir a los préstamos y a una mayor explotación de nuestros recursos, como el gas petrolero, para pagar salarios. La lucha política fue tomando forma en la lucha por la sobrevivencia en otros escenarios y con nuevos sujetos. La lucha por el agua y contra los nuevos impuestos. La lucha por la defensa de la coca, la reconquista de la tierra y el territorio, la defensa del gas, la lucha por el salario de los empleados públicos, etcétera, dieron una dimensión a la política, a la resistencia. Los temas eran asumidos por sectores que, con suficiente coincidencia para ir creando un conglomerado de fuerzas que se hizo incontrolable. La recuperación de la experiencia comunitaria y sindical le dieron una fortaleza orgánica, provocando en primera instancia el remesón electoral del 2002, cuando Sánchez de Lozada ganó las elecciones con una diferencia del 1% a Evo Morales y situó al MAS y PSP como la primera fuerza política. Esto fue un primer triunfo en su visión de hacer de la democracia no un medio de alternancia en el gobierno, sino un mecanismo capaz de canalizar la justicia social y la inserción comunitaria. El MAS, en este sentido, es más que un instrumento para canalizar las aspiraciones de cambio estatal de las organizaciones sociales. Si bien tiene claramente establecidos sus objetivos coyunturales, defensa de los recursos naturales y democracia participativa, no es precisamente la base doctrinal ideológica que le da aliento a largo plazo. Sin embargo, estas coincidencias es la base para avanzar paso a paso el largo camino de la liberación y la justicia social. El planteamiento de problemas de esencia política en los movimientos sociales, como la defensa de los recursos naturales, en contraposición al modelo neoliberal de la libre exportación, la defensa de la coca en contra de la política contrainsurgente de Estados Unidos por su erradicación, la defensa del territorio y la autonomía indígena contra un Estado colonizado y racista, la defensa del agua como un bien público y no como una mercancía, han tenido que elevar la comprensión política de las masas, que hacen de la política desde sus propias necesidades. Por eso, cuando el MAS en las elecciones de 2005 plantea como primer punto la convocatoria a la Asamblea Constituyente, expresa un convencimiento de la necesidad de la transformación de la sociedad boliviana a partir de un recurso legítimo y democrático, desafío inmenso en un camino desconocido. Los 2 años de gestión del compañero Evo Morales se han ido desarrollando en una lucha incesante por lograr la justicia social y superar los niveles de marginalidad con medidas como el bono Juancito Pinto para lograr la permanencia escolar, la renta dignidad para los ancianos, que un 80% están excluidos del sistema de pensiones, la alfabetización de que 500.000 ciudadanos, con la ayuda de nuestros hermanos cubanos y venezolanos, amplía la universalización de los derechos que hasta ese momento para estos ciudadanos eran desconocidos. Igualmente se han ampliado los servicios de la educación, de salud